Él es Enrique de Vicente. Enrique de Vicente nos va a hablar de secuestros. ¿Qué se entiende por secuestros cuando uno habla de fenómenos UFO? Pues es un fenómeno que comienza en los años 60, aproximadamente 15 años después de comenzar la oleada oficial de los platillos volantes, platillos voladores los llamaban acá. De repente hay gente que comienza a describir que cuando van conduciendo, manejando por una carretera, ven un objeto y lo único que recuerdan a continuación es que hay un tiempo en el que no se sabe qué han hecho. Un tiempo de 1 hora, de 5 horas, y posteriormente suelen ser sometidos a regresión hipnótica y ahí recuerdan haber sido sometidos, llevados al interior del ovni y sometidos allí a todo tipo de experimentos, observaciones y manipulaciones. Eso es en lo que consiste básicamente el secuestro, la abducción extraterrestre. Hay una serie de variedades y es gente que está cazando, pescando e incluso posteriormente, sobre todo a partir de los años 80, en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, abundan los casos de personas que dicen haber sido abducidas en su propio domicilio, aún en ciudades tan pobladas como Nueva York. De repente dicen que o bien aparecen por su ventana o bien se materializan en su habitación unos seres, generalmente seres de tamaño pequeño, entre 1 metro, 1,30 m, de cabeza abultada, de ojos muy grandes, y estos seres los conducen al interior de un ovni. Son relatos que rayan en lo ¿Y son anímico. coincidentes? Sí, eso es lo más asombroso. Que coinciden entre sí, y no solamente coinciden entre sí, sino que tienen además una correlación con toda una serie de casos históricos, mitológicos y folclóricos, lo cual lo convierte en un fenómeno realmente fascinante. Entre las preguntas y las respuestas uno puede preguntarse, y valga la redundancia, ¿cuál es el parámetro, la frontera, el límite entre lo real y lo imaginario? Lo ignoramos. Solamente sabemos que en muchos casos de secuestro o de abducción había algo que parecía un ovni. En algunas ocasiones, muy pocas, ese ovni incluso dejó huellas, poquísimas en el caso de las abducciones o secuestros. E incluso ese ovni, objeto volante no identificado, no estoy definiendo como ovni nave extraterrestre, claro, fue visto por otros testigos. Lo más interesante es que en bastantes ocasiones las abducciones no son individuales, sino en grupo. Por ejemplo, los diferentes miembros de una familia afirman haber sido abducidos, o varios amigos que estaban de paseo, que estaban manejando por la carretera, o que estaban cazando, o sin más pastoreando en el campo, son abducidos en conjunto y dan descripciones paralelas, no similares, ni mucho menos idénticas, pero sí paralelas, como que algo real les ocurrió. Ahora, el problema que hay es cuál es la naturaleza de esa experiencia. ¿Cuál es? Yo lo ignoro. La mayoría de la gente tiende a dividirse en 2 grandes grupos. Los pocos que creen que realmente se trata de secuestros extraterrestres, y ese número es cada vez más creciente en Estados Unidos, y la gente que piensa que son puras fantasías. Pero me parece que ni una respuesta ni otra realmente abarca todos los elementos del fenómeno. Desde luego, pensar que es sin más una alucinación no tiene sentido, porque si es una alucinación es provocada por algo, tiene una base de algún tipo, es una experiencia real, subjetiva pero real. Otra cuestión es qué provocó esa experiencia y por qué esa experiencia se manifiesta de esa manera. Yo estaba leyendo estos días, aquí en Córdoba, a espaldas incluso del Uritorco, tu libro que se oculta tras los expedientes X. Y hay en un momento determinado donde hablas de voces en el cerebro. Mediante la radiación intracraneal con microondas moduladas de muy baja frecuencia y ultrasónicas se puede provocar a distancia la audición de los sonidos y voces telepáticas que preceden y siguen a las experiencias de los abducidos. ¿Qué significa esto? Esto significa sin más una hipótesis inquietante. El hecho de que los extraterrestres nos puedan estar abduciendo, secuestrando, a mí no me parece preocupante, porque si eso fuera así,
A fin de cuentas nos visitan desde tiempos muy remotos y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí lo que me parece realmente inquietante es que las abducciones, o al menos buena parte de ellas, estén siendo llevadas a cabo por terrestres. En algún momento, incluso charlándolo con Javier Sierra, coterráneo y amigo, yo le decía, hace 50 años, cuando el mundo se dividió y se repartieron este rompecabezas, donde la Unión Soviética y Estados Unidos cotejaban y competían, era una historia. Cuando el muro se cayó, cuando se preguntaran, ¿ese platillo era tuyo? No. ¿Y ese otro platillo? No. ¿Y entonces? ¿Están entre nosotros? Y esa es la pregunta. ¿Están entre nosotros? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Que los extraterrestres sí, están entre nosotros, pero no ahora, no últimamente, aunque ahora vengan con más frecuencia. De alguna manera lo han estado desde siempre. Desde siempre. Sí, lo que ocurre es que a mí se me escapa, es decir, aparentemente esto entra en contradicción con lo que yo he dicho antes de que las abducciones puedan ser terrestres, pero no necesariamente. No necesariamente. Vamos a ver, existe lo que para mí, lo que para todo el mundo que ha estudiado el fenómeno ovni es un enigma. Los ovnis son una anomalía, son un enigma al que todavía no se le ha dado una respuesta satisfactoria. Mi conclusión, tras haberme dedicado a estudiar este fenómeno desde mi infancia prácticamente, hace 36 años, desde entonces, y tras haber entrevistado a no menos de 150 pilotos españoles y algunos otros extranjeros que los han visto, que han tenido encuentros cercanos con ellos, tras haber entrevistado a multitud de militares, incluidos varios generales de 4 estrellas, tras haber entrevistado a infinidad de testigos que incluyen quienes han visto a los ocupantes, algunos de ellos gente muy famosa. Por ejemplo, en España, públicamente, que yo ya he dicho, he entrevistado gente que dice haber visto a los ocupantes, a gente tan famosa como el rejoneador es, hago la aclaración, un torero que torea a caballo, Rafael Peralta, u otra gente, cantantes que han visto los ovnis, muchísimos actores, o que han visto incluso los ocupantes. Hay un caso fascinante, la identidad no la puedo revelar, pero sí quien investigó el caso, es uno de los políticos españoles más conocidos de la transición. Quien entrevistó ese caso, que es lo que le da validez, son los actores François Luans y Palacios, que eran directivos de la Agencia Espacial Europea, y que a título privado investigaban el tema OVNI, así que eso le da peso al caso, es decir, sabemos que es un caso real. Este señor, cuya identidad se aseguró de que se mantuviese en secreto, iba conduciendo su auto, que lo interesante es que era un motor diésel, porque sabemos que normalmente los ovnis paran los coches de motor eléctrico, pero hay unos pocos casos en los que de alguna manera han paralizado. ¿Y cargan ahí sus energías? No lo sabemos, simplemente los paralizan. Se supone, se especula que es a través del campo electromagnético, pero en el caso de este hombre fue de alguna manera invitado a ir al interior del ovni. Y desde luego no ha seguido interesándose públicamente nunca por el tema, pero es una experiencia impactante. Tras toda esta experiencia que he tenido, yo estoy firmemente convencido, sobre todo después de estudiar 2 casos con infinidad de testigos muy complejos, primero, de que algunos ovnis son extraterrestres, y segundo, que burlan toda nuestra concepción de la realidad, no se comportan como se comporta nuestro modelo de la realidad. Por ejemplo, en uno de estos casos, que el ejército español hizo un informe, pero solo de parte del caso, era una esfera, en la cual transparente, en la cual en su interior había unos seres altos. Y en un determinado momento esa esfera comienza a salir como una especie de gas, comienza a inflarse como si fuera un globo, se dispara hacia arriba y se convierte en un objeto fusiforme. Esto no puede ser una alucinación, porque no solamente produjo quemaduras, no solamente fue vista la esfera por toda la tripulación de la fragata Atrevida de la Marina Española, sino que fue vista por cientos de miles de personas como un ovni pequeño en el cielo en todas las Islas Canarias, fue fotografiada, probablemente fue filmada, pero el ejército no ha revelado esas filmaciones, penetró en el mar, produjo quemaduras, más que quemaduras, serias lesiones cutáneas a unos pescadores que incluso pretendieron demandar al ejército o al ejército español o norteamericano por esas quemaduras y un larguísimo etcétera. Incluso un médico que vio estos seres conduciendo, yendo con un taxi y con el hijo de una enferma, de una paciente, la vida de los seres se transformó radicalmente y las experiencias que él tuvo luego
que nunca ha revelado públicamente, fueron fascinantes. Porque, por ejemplo, telepáticamente lo condujeron en un determinado momento a un acantilado y él ignoraba que en esa fecha que él me describió, en ese momento lo que él estaba viendo estaba siendo observado por 18 tripulaciones de 8 compañías distintas. Compañías brasileñas, españolas, portuguesas, marroquíes, francesas, incluido un avión del ejército en el cual iba el capitán general de la región aérea de Canarias, el general Carlos Dol del Espejo, que no ha tenido ningún inconveniente en afirmar públicamente que él vio una nave extraterrestre. Pero lo más interesante es que eso que él llamaba una nave extraterrestre burlaba todo lo que sabemos sobre la realidad. De esas tripulaciones, 2 de ellas se vieron obligadas a desviar su rumbo porque se temían que esa esfera que crecía de tamaño pudiera alcanzar su instrumental eléctrico. Así que mi conclusión es esa, basándome no solo en esa experiencia, sino en otras muchas personales que he tenido de muy diverso tipo. Es una conclusión subjetiva, pero firme. Cuando uno puede llegar a especular que están entre nosotros, ¿para qué y por qué? Esa es la gran pregunta. Más me gustaría a mí poder contestarla. Yo no puedo más que hablar de creencias, más que de especulaciones de lo que yo creo tras haber elucubrado mucho. Pero no puedo decir que eso que yo creo sea realidad o que tenga una base muy firme. Lo que yo pienso, en síntesis, es que estamos siendo visitados por seres de procedencias muy diversas y sobre todo de naturalezas muy diversas y con intencionalidades muy diversas. Pienso que algunos de esos seres son lo que en el pasado llamamos dioses. Son seres que vinieron a la Tierra en diferentes momentos de la evolución de este planeta y, entre otras cosas, participaron en la evolución humana. Enrique de Vicente, ya venimos. Enrique de Vicente, en algún momento alguien me habló del Génesis sumerio y se preguntaba si la raza humana es casi la consecuencia de una clonación, ¿no?, extraterrestre. ¿Puede ser eso? Bueno, utilizamos la palabra clonación porque es lo que nosotros conocemos en este momento. Yo diría una manipulación genética. Manipulación genética, ahí va. En general, una manipulación genética. Una manipulación, ignoramos cómo, del ADN. A fin de cuentas, estamos en pañales en cuanto a la ingeniería genética y aún así la revolución que se ha llevado a cabo en muy pocos años ha sido trascendental. Te recuerdo que los 2 descubridores del ADN que recibieron el premio Nobel por ello, los 2 tienen ideas fascinantes a ese respecto. El doctor Francis Crick, uno de ellos, ha afirmado hace mucho tiempo públicamente que él cree que la vida fue sembrada desde el espacio por naves extraterrestres. Esto lo ha dicho públicamente el descubridor del ADN. Sembrada, sí. Sembrada, y no solamente él, u otros científicos que afirmaron esto mismo en el pasado, incluso el escéptico, ya muerto, pero en los últimos años muy escéptico, Carl Sagan, junto con el científico ruso Shklovsky, hicieron un libro en los años 60 que sugerían esto mismo. Es una posibilidad fascinante que para mí es una realidad. El que la vida fue sembrada, el que posteriormente hubo una serie de manipulaciones y, como te decía antes, yo creo que esos dioses que estuvieron aquí de alguna manera están volviendo, están regresando, porque ellos mantienen algún tipo de intereses en este planeta. Hay cosas que les interesa aquí, en este muñeco humano que ellos crearon. Y yo creo que tienen enorme interés en... ¿Se habla de manipuladores cósmicos? Sí, pero la palabra manipulación es una palabra muy ambigua. O sea, a fin de cuentas, a los animales nosotros los manipulamos, a todos los animales. Nosotros manipulamos a un animal, lo conducimos al matadero. De la misma manera, probablemente con mucho menos cariño, que conducimos a un animal al veterinario. El animal no sabe a dónde le llevamos y no sabe lo que le va a ocurrir hasta que llega a su destino final. Pero los propósitos son bien distintos. ¿Un animalito de laboratorio, vos crees? Pero no te entendí la pregunta. Si somos tal vez animales de laboratorio de un proyecto superior. Pienso que sí. En su origen éramos eso. Lo que ocurre es que hay un proceso en la evolución del ser humano y en este momento es una oportunidad de salto. No solamente para la humanidad, sino para el planeta. Yo creo que estamos en un proceso de transformación
muy acelerado y muy radical. Y yo creo que esto es lo que atrae durante el último medio siglo a tantos visitantes de tantas procedencias distintas. Entre ellos, a quienes tienen intereses aquí, que se les pueden venir abajo si el hombre da un salto cualitativo y escapa a la esclavitud a la que está sometido, a la esclavitud basada en la ignorancia, en el miedo y en el concepto de que el hombre es muy poca cosa en lugar de un ser con grandes posibilidades. Hablabas de visitas. ¿Por qué el Uritorco? ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué la República Argentina? Bien, yo vine acá invitado, pero en cualquier caso interesado por el Uritorco. Y una vez que llegué acá, me encontré con lo que yo llamo, y otra gente denomina, un lugar de poder. Es un lugar donde confluyen las energías cosmotelúricas, más allá de todo el folclore, de toda la mitología que se haya podido tejer sobre este lugar. Pero no tengo ninguna duda de que es un lugar muy poderoso energéticamente. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo me he dedicado a recorrer y a trabajar, a vivenciar lugares similares en muy diversas partes del mundo. ¿Y cómo te ha ido? Muy interesante. Las experiencias que uno puede tener son muy interesantes, sobre todo cuando uno está en esos lugares en momentos importantes desde un punto de vista cosmotelúrico. Por ejemplo, momentos en los cuales las energías de la Tierra se remueven, como son los actuales. Momentos en los cuales las energías cósmicas tienen una importancia trascendental, como ha sido el proceso por el que acabamos de pasar. Un proceso que comenzó en enero de 1999 con una gran explosión cósmica cuya luminosidad llegaba a la Tierra. Explosión cósmica, luminosidad que había sido anunciada a título privado por gente muy diversa, que algo raro estaba ocurriendo, y luego apareció en la prensa. Fue una noticia en el mes de marzo, portada de las principales revistas científicas. Ahí se inició un proceso de 9 meses que ha concluido a finales de septiembre y cuyo punto clave más álgido fue el gran eclipse solar total sobre Europa del 11 de agosto, que coincidía con una gran cruz cósmica, con un alineamiento de 4 planetas en 4 signos capitales y además con un alineamiento galáctico. ¿Y ha sido determinante? Para mí sí. Ha habido muchas burlas, muchas sonrisas, mucha gente, incluso gente que escribe estos temas, que se han reído de Nostradamus una vez más, diciendo, una vez más, Nostradamus se equivocó. Nostradamus no tenemos ni idea de lo que estaba diciendo, estaba señalando crípticamente a un momento, que era, sin lugar a dudas para mí, ese momento, y en ese momento han ocurrido cosas importantes. Lo único que yo creo que tal vez tardemos en ver la importancia no de ese momento, sino de todo el periodo que vivimos, tal vez 2 siglos. No creo que sea algo que se vaya a ver de inmediato. ¿Se pueden modificar conductas? Totalmente. Totalmente. Sí. ¿Para bien o para mal? Para bien y para mal. Si uno hace un corte a partir de este eclipse y uno imagina un mundo donde los terrícolas tendríamos que convivir, ¿vos crees que en esta búsqueda incesante, frecuente, de algo superior, los mitos se van a caer los dioses, se van a caer las religiones? Los mitos se han caído. Los mitos se han caído. Sí, las religiones se han caído. Lo que ocurre es que en un momento en que la gente no tiene referencia se tiene que agarrar a lo que sea. Y la religión cobra otra trascendencia, sobre todo cuando hay una figura carismática a la cabeza, como es Juan Pablo II, es una figura carismática de las pocas que hay. Como lo es, lo único a un nivel mucho más minoritario, el Dalai Lama. Pero ¿qué es lo que ocurre en este momento? Para mí es un momento de la historia en el que no hay líderes. Claro. Entonces cualquier medio líder, y curiosamente muchos han sido, desde Juan Pablo II al Ayatollah Khomeini, han sido líderes religiosos. Y siempre a través de guías espirituales. Bien, porque yo creo que la gran petición, la gran demanda de la gente va en ese sentido. Por eso la proliferación de las sectas o de todo tipo de grupos. Y por eso la demanda de nuevas trayectorias religiosas y de nuevos mitos. Esos nuevos mitos están forjándose, están ya en estado de gestación. Solamente podemos intuir por dónde van. Pero hay aquí una cuestión fundamental. El proceso de transformación que estamos viviendo es tan radical que yo ignoro absolutamente qué es lo que va a ocurrir dentro de 20 años. Dentro de 20 años y dentro de un siglo. Yo creo que es totalmente inconcebible, porque creo que
que será algo que trascienda totalmente todas nuestras concepciones. A fin de cuentas, Internet, la revolución de los teléfonos móviles y un larguísimo etcétera, era algo que no podíamos sospechar hace 30 años. Impensado. Claro. Uno piensa si realmente somos la consecuencia de ese sembradío. Nos habrán también programado para creer seres imaginarios, inventar dioses, inventar falsas religiones. Por supuesto. No solamente para inventar nosotros, sino para que con un estímulo mínimo lo generemos. Es muy simple. Hoy tenemos una tecnología muy rudimentaria que es la holográfica. Claro. Imaginémonos un desarrollo amplio de la tecnología holográfica. Para dar el recordatorio de qué es esto, recuerden la primera película de la serie La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Y recordemos esa proyección que hace el robot pequeño, Arturito, como lo llaman aquí, Arturito, proyecta la imagen de la princesa Leia. Sí. Tridimensionalmente en el espacio. Eso es un holograma. Un holograma perfeccionado es totalmente indistinguible de lo que podríamos llamar un fantasma, un extraterrestre o una aparición divina. Y seres de ese tipo han creado cantidad de religiones recientes, comenzando en el siglo pasado religiones como la de los mormones, una religión de indudable origen extraterrestre que además los propios mormones creen que su Dios vive en un planeta, en el planeta Kolob, que es un Dios con cuerpo físico, y ellos piensan que en el más allá van a vivir con un cuerpo físico. ¿Y habrá un supremo? Sin lugar a dudas, para mí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que es algo que nos trasciende, que se nos escapa y que sin embargo yo creo que podemos vivenciar. ¿Será un jefe de una organización o será simplemente lo inexplicable? Hay dioses, hay jefecillos, hay jefazos, hay yahvés, hay dioses, que yo no creo que sea exactamente Yahvé como el de los mormones, hay ángeles, de todo, hay ángeles y hay demonios, pero ese ser, ese supremo, trasciende todo eso y ha creado todo eso, ha creado lo bueno y lo malo, eso no lo ignoremos nunca. En este mundo nuestro, que es un universo dialéctico, es necesaria la confrontación de fuerzas continuamente, es necesario la creación, la destrucción, la confrontación, para que esto evolucione, para que esto se mueva. Y todo es creación de lo único. Lo mejor para usted. Y para usted también. Muchas gracias.